Hasta ahora vimos movimientos verticales y movimientos horizontales, ¿sí? Entonces, verticalmente solo había movimientos rectilíneos uniformemente variados, porque siempre iba a aparecer la aceleración, ¿sí? Que es la gravedad, ¿sí? Esto ya lo vimos anteriormente, pero la fórmula es la misma, ¿sí? En el caso de vertical, la aceleración es la gravedad. Y en el caso del movimiento horizontal, la aceleración va a ser la que sea, la que produzca lo que se está moviendo, ¿sí? Verticalmente siempre es la misma, ¿sí? Es una constante la aceleración esa. Bueno, y en el caso del movimiento horizontal teníamos dos tipos de movimientos, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es cuando aparecía la aceleración, y cuando la velocidad no era variable, no había aceleración, ¿sí? Y el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, de movimiento oblicuo, poco tenemos, ¿sí? Pero sí conocemos los movimientos verticales y horizontales. Entonces, la gracia de estos ejercicios, primero, es pensarlo como un vector, ¿no? Entonces, sabemos que un vector lo podemos descomponer en la componente X, o sea, en el movimiento horizontal, y en la componente Y, ¿sí? Es decir, en un vector vertical, anda todo muy raro esto, en un vector horizontal. Y la velocidad inicial, acá lo puse, va a ser igual al módulo de ese vector, ¿sí? Entonces nos van a decir, un objeto sale con un determinado ángulo, eso es importante, con una velocidad inicial, ¿no? Entonces, esa velocidad inicial va a ser el módulo del vector, ¿sí? Entonces, también otra cosa, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si el ejercicio es de tiro oblicuo? Una cosa es lo que dije recién, cuando aparezca un ángulo, ¿no? Eso, a lo mejor es medio obvio, pero yo qué sé. Entonces, el primer ejercicio, que es el que vamos a ver ahora, dice, un arquero dispara una flecha cuya velocidad de salida, velocidad inicial, es 100. O sea que este es el módulo del vector, ¿sí? Ya tenemos el módulo del vector. Y el ángulo, o sea, tiro oblicuo. Cuando veamos ángulo, tiro oblicuo. Bueno, entonces, ¿cómo descomponemos un vector? Vamos a poner los datos de ese ejercicio. Dice que la velocidad inicial es 100 metros, por lo tanto el módulo del vector van a ser 100 metros, que es lo que va a medir este segmento, ¿sí? Y lo vamos a descomponer en velocidad horizontal, que vamos a llamar Bx, y una velocidad vertical, ¿sí? Y vamos a pensar el movimiento horizontal como uniforme, ¿sí? Como que no va a haber aceleración. La velocidad inicial que tenga va a ser constante, ¿sí? O sea que si nos preguntan a qué velocidad horizontal va a los 10 segundos. Y bueno, a la misma que salió, ¿sí? ¿Y a qué velocidad horizontal salió? Bueno, la velocidad horizontal va a ser el módulo de la componente X, ¿sí? Así que tenemos que averiguar cuánto vale el módulo de esto. La componente X. Yo voy a proponer esta forma. Vamos a ver dos formas, ¿sí? Si sabemos el módulo de un vector, que es 100, y sabemos el ángulo, que es 30 en el ejercicio, ahí lo cambió. Acá, esto es 30. Esto se lo llama forma polar, ¿sí? Coordenada polar. Entonces, conociendo el módulo y el ángulo, podemos pasarlo a coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces vamos a ver cada componente. Una forma es hacerlo como con los números complejos, que se multiplicaba el módulo por el coseno del ángulo y se sumaba al seno del ángulo y se le daba la unidad imaginaria, ¿no? Se le ponía el número. En este caso, como es un vector, no es un número complejo, aunque se comportan parecido en ese aspecto,
va a ser un par ordenado, esto va a ser punto y coma, pero el procedimiento va a ser el mismo, ¿sí? Es el módulo por el coseno del ángulo para la componente x, y el módulo por el seno del ángulo para la componente y, ¿sí? Así que coseno de 30 por 100, 86,6, ¿sí? Metros sobre segundos. Velocidad inicial vertical, ¿sí? Y esto es el seno de 30 es un medio, por 100, 50. La velocidad inicial horizontal va a ser 50 metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, ya tenemos las dos velocidades, o sea, las dos componentes. Acá sería 86,6. Acá sería 50, ¿sí? Metros sobre segundo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, otra forma de descomponer es ver esto como un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces este ángulo es 30. Bueno, este ángulo es 30. La hipotenusa vale 100. Y a partir del seno, esto es la velocidad inicial en y, esto es la velocidad inicial, son los dos catetos en x. Lo planteamos a partir del seno. El seno de 30 es igual a cateto opuesto, o sea, velocidad inicial en y, sobre hipotenusa, que si la paso multiplicando para allá, es 100 seno de 30, ¿sí? 100 metros sobre segundo por seno de 30. Y esto habíamos dicho que era 50. ¿Sí? Y para plantear la velocidad en x es coseno de 30, que es igual a cateto adyacente, o sea, velocidad en x, dividido hipotenusa, que es 100, que la paso multiplicando para allá. Y esto era 100 por coseno de 30 es 86,6 metros sobre segundo. Porque esto es metros sobre segundo, aunque yo no lo pongo de vago, ¿eh? Hay que ponerlo. Velocidad en x. Bueno, una vez que tenemos descompuesto el vector en el movimiento horizontal y en el movimiento vertical, nosotros ya sabemos calcular eso, porque es lo que estuvimos viendo anteriormente. Movimientos verticales y movimientos horizontales. Vamos a ordenar un poco esto. Esto vuela. Esto también vuela. ¿Dónde? Acá está. Dice, lo primero que pregunta es el tiempo que la flecha está en el aire, ¿sí? Entonces, el tiempo que está en el aire va a ser un tema de vertical, ¿sí? Es lo que tarda en subir y en bajar, ¿sí? Aunque la flecha va a ser esto, nosotros vamos a estudiar lo que sube y lo que baja dentro del eje Y, ¿sí? Sube tanto, baja. Entonces, ¿qué era? El tiempo que está en el aire, ¿sí? Entonces, una ecuación que tiene tiempo es esta también. Conocemos la aceleración, que va a ser negativa, lo va a ir frenando. Conocemos la velocidad vertical, la calculamos recién, acá está de 50, ¿sí? Y conocemos la velocidad final cuando llegue arriba. Cuando llegue arriba, la velocidad final va a ser 0, ¿sí? Y sabemos que este tipo de movimientos es simétrico también. Así que lo mismo que tarda en subir es lo que va a tardar en bajar. Pero bueno, nosotros con esta fórmula vamos a calcular lo que tarda en subir. O sea, cuando la velocidad final sea 0, lo vamos a ir escribiendo 0. Verticalmente salió con una velocidad de 50, que es la componente en Y del vector. ¿Sí? Y se fue frenando hasta llegar a 0.
vamos a poner 10, en un determinado tiempo, que no sabemos. ¿Sí? Entonces, despejamos, esto sería 50. Bueno, 10 es la aceleración, vamos a poner las unidades. Metros, segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es menos 50 metros sobre segundo. ¿Sí? Y este segundo cuadrado, ¿con qué se va este? Ah, está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿sí? Este está dividiendo, si lo pensamos esto como un solo término, ¿sí? Así que ya lo puedo poner acá arriba multiplicando. Y a su vez paso 10 que está multiplicando, lo paso dividiendo, lo pongo por acá. 10 metros por segundo, ¿sí? Y esto es igual al tiempo. Y esto era negativo, es negativo. Así que según uno de los segundos de arriba se va a ir con este, metro se va a ir con esto, los negativos se van a ir con esto, el 0 se va a ir con el 0 y el 5 dividido 1 es 5, ¿sí? Así que el tiempo que tardó en subir, y acá me quedó hasta ese, ¿sí? 5 segundos. Luego, se puede hacer el mismo ejercicio para calcular lo que tarda en bajar, que es calcular como una caída libre, parte de 0 y calcular todo otra vez, pero o responder como el movimiento es simétrico y tarda lo mismo que tarda en subir, tarda en bajar, entonces el tiempo total es 2 por 5 segundos, 5 segundos igual a 10 segundos, ¿sí? Ese es el tiempo que estuvo en el aire, que salió a partir de esta fórmula. Teníamos velocidad final, que era 0 porque era cuando iba a llegar a la altura máxima. La velocidad inicial la conocíamos la desaceleración y averiguamos el tiempo, ¿sí? ¿Qué más pregunta? Dice, la altura máxima. Justamente la altura máxima es cuando arranca con una velocidad inicial y cuando se termina su velocidad, llega a 0, ahí llegó a la altura máxima. Así que lo vamos a plantear desde la velocidad 0. Cuando llega a velocidad 0, y algo que tenga altura, ¿sí? O también sabemos que eso pasa a los 5 segundos, así que podríamos usar el dato de 5 segundos, ¿sí? Y también tenemos la velocidad inicial. Mira, ponemos esta fórmula. ¿Sí? Vamos por acá. Estamos buscando la altura máxima, ¿no? La altura máxima. O sea, altura final. Hay que pensar que lo estamos viendo como en dos etapas, ¿sí? Cuando vemos el movimiento vertical. Primero lo estamos viendo la parte que sube, ¿sí? Así que lo vemos por parte. Así que está bien que la altura final sea la altura máxima. Porque en realidad esto sube y baja. Entonces podríamos pensar que la altura final es 0. Pero bueno, en este caso, como es una primera etapa, la altura máxima es la altura final de la primera etapa, ¿sí? Y la altura mínima va a ser otra vez el 0. Bueno, la altura final va a ser la altura máxima, parte de 0, no pongo nada. Parte a una velocidad inicial de 50 verticalmente. No pongo unidades, ¿sí? La altura va a terminar dando en metros. Así que por 5 segundos que estuvo en el aire para subir, esto velocidad por tiempo, menos 10 dividido 2, un medio de la gravedad, ¿sí? Por 5 al cuadrado, el tiempo al cuadrado, 25, ¿sí? Así que ahí está bastante bien, no hay que despejar nada, ya está despejada. La altura máxima es 50 por 5, 250. Esto es 5 por 125, 125. Dividido, menos 125, ¿no? Altura final, que es altura máxima, vamos a poner ya.
25 metros. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? El alcance máximo. Entonces, si tenemos un movimiento vertical y que nos regula la altura, nos preguntó la altura máxima, ahora tenemos un movimiento horizontal que nos define el alcance, ¿sí? Entonces, parte de cero, el alcance máximo va a ser la cantidad de metros que se haya movido horizontalmente a partir del origen, ¿sí? Del punto de salida. Hasta ahí está muy bien, a ver qué fórmula usamos. Bueno, sabemos que es horizontal, ¿sí? Así que, y que es movimiento rectilíneo uniforme, si no hay aceleración, nada, así que cuidado con eso, ¿eh? Esta, sí, la única forma en realidad. El alcance máximo, tenemos el tiempo que estuvo en el aire, que fueron 10 segundos. Tenemos a la velocidad que fue todo el tiempo, no es ni inicial ni final, es velocidad constante. Partió de una velocidad y, y continúa esa velocidad todo el tiempo, ¿sí? Y tenemos a esa velocidad que salió. No, esta es la posición. Tenemos la posición inicial que es 0. Vamos con esa fórmula, ¿sí? Queremos conocer el alcance que tuvo horizontalmente, ¿sí? O sea, esto. Partió de una posición inicial 0, ¿sí? Y fue a una velocidad constante de 86,6, recuerden que esta es la parte horizontal, metros sobre segundos, durante 10 segundos. ¿Sí? Así que viajó horizontalmente, o se desplazó horizontalmente, 866, esto era segundos, que se va con este, 866 metros, u 870 si habían redondeado esto, es lo mismo. Es lo mismo pero diferente. Bueno, desplazamiento horizontal. Más allá de las cuentas y todo eso, tener en cuenta eso. Cuando nos preguntan, según la pregunta, tener en cuenta si estamos hablando de movimientos verticales, ¿no? Si nos habla de altura máxima, todo nos referimos al movimiento vertical. Y si nos pregunta cuánto se desplazó, nos referimos a movimientos horizontales. En el caso del tiro oblicuo, este movimiento horizontal se va a considerar siempre constante, así que va a ser movimiento rectilíneo uniforme, así que va a ser esta forma. En otros ejercicios había movimientos horizontales que había aceleración, así que no es que siempre que sea horizontal va a ser uniforme, ¿sí? Puede haber horizontal variado si hay aceleración. En este caso del tiro oblicuo, el horizontal se va a considerar uniforme, ¿sí? No hay aceleración, velocidad constante. Vamos con la siguiente pregunta. Eso es lo que se desplazó en X. Dice la velocidad a los 4 segundos. Dijimos que si horizontalmente salió a 86 y pico, y la velocidad es constante, a los 10 segundos va a ir a la misma velocidad. A los 1000 segundos va a ir a la misma velocidad. Así que a los 4 segundos, importante, hay dos respuestas acá. La velocidad que tenía horizontalmente y la velocidad que tenía verticalmente, ¿sí? Porque piensen que la velocidad vertical en un momento fue máxima, salió con todo, ¿no? Y se empieza a frenar, ¿sí? Y va pasando un tiempo, así que en algún momento, depende en qué momento me pregunten, la velocidad va a ser cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Va a llegar a cero. Si me preguntan en ese momento, la velocidad es cero, ¿sí? La vertical. Va variando todo el tiempo. Y si me preguntan un poquito después, ya empieza a agarrar más velocidad. Y cada vez más velocidad, ¿sí? Hasta que vuelva a alcanzar una velocidad máxima. Así que depende en qué momento me pregunten la vertical, va a variar, ¿sí? En cambio la horizontal ya no. Así que la velocidad va a tener dos respuestas en estos casos de tiro oblicuo, ¿sí? Lo vamos a poner por acá. Vamos a poner así, velocidad en X a los 4 segundos. Como es constante, es la misma con la que salió. 86 metros por segundo. Ahora vamos a ver la velocidad en I a los 4 segundos, ¿sí? O sea,
movimiento vertical, ¿sí? Caída libre o tiro vertical. Estamos hablando de velocidad. Entonces vamos a considerar esos 4 segundos como la velocidad final, ¿sí? La velocidad que alcanzó en ese momento. Vamos a reemplazar el tiempo por 4, que es el momento que queremos saber. Sabemos a qué velocidad salió, conocemos la gravedad. Vamos a preguntarle o averiguar qué velocidad tenía a los 4 segundos, ¿sí? Vamos con esta fórmula. Vamos por acá. Donde BI 4 es esto, velocidad final, ¿sí? A los 4 segundos, ¿qué velocidad tenía? Velocidad inicial salió con 50 metros por segundo. Verticalmente, ¿sí? Y se fue frenando. 10 metros por segundo al cuadrado durante 4 segundos. Queremos saber a los 4 segundos qué pasó. Bueno, si no me equivoco queda 50 menos 40. Vamos a ponerle unidades, ¿sí? Esto es la aceleración, es la gravedad. Es 10 metros segundo cuadrado. Y esto es el tiempo, 4 segundos, ¿sí? Así que este segundo se va con este. Y me queda metros sobre segundos, metros sobre segundos. Así que los podemos restar. Así que la velocidad a los 4 segundos fue 40 metros sobre segundo, ¿sí? Si fuera una función es la imagen de 4, ¿sí? Cuando x vale 4, ¿cuánto vale y? ¿Sí? Una cosa así. Bueno, eso es. Bueno, la velocidad de los 4 segundos. ¿Qué más preguntas? La velocidad final. La velocidad final. También. La velocidad final. Como es simétrico, va a llegar con la misma velocidad, ¿sí? Horizontalmente va a llegar con la misma velocidad porque es constante. Y verticalmente, si salió a 50, va a llegar a 50, ¿sí? Si lo respondemos como una coordenada, es horizontalmente la velocidad al final, ¿sí? 86,6. Y verticalmente, menos 50, ¿sí? Pero bueno, suponiendo que lo queramos hacer con la fórmula, vamos a ver cómo sería. A ver. Velocidad horizontal no hace falta calcularla, es constante, a eso ya está, eso se contesta así, ¿sí? La velocidad vertical, ¿qué pasó? A ver si pudiéramos saber. Bueno, es lo mismo que hicimos recién, finalmente. Recién queríamos saber a los 4 segundos, ahora queremos saber a los 10 segundos, ¿sí? Que es lo que duró el recorrido. Así que vamos. ¿Qué velocidad tenía a los 10 segundos cuando terminó el recorrido? ¿Qué velocidad vertical, ¿sí? Horizontal sabemos que es constante, que es la misma. Salió a 50. Salió a 50. La gravedad es 10. Estuvo durante 10 segundos. Así que la velocidad es menos 10 por 10, 100, ¿no? 50 menos 100, menos 50. O sea, llegó a la misma velocidad, pero opuesta, negativa. Así que podríamos haber contestado eso tranquilamente. Verticalmente cayó a una velocidad de 50. Y horizontalmente llegó a 86,6 porque era constante. Bueno, en conclusión, más allá de todas las cuantitas, que tampoco son poca cosa, el movimiento oblicuo no lo tenemos registrado en la cabeza. A lo mejor ya tenemos fórmulas. No sé si ustedes tienen más fórmulas de tiro oblicuo. Se las pueden armar también. Pero todas salen de acá, ¿sí? Quizás el tiempo como coincide en los dos. Es común a los dos. Al movimiento vertical y horizontal siempre es el mismo tiempo. A partir del tiempo se pueden armar algunas fórmulas. No sé. Pero si no es descomponer el vector y esto tratarlo como MRU. Y esto como tiro vertical cuando sube y caída libre cuando baja, ¿sí? Como dos movimientos separados. Primero, dos movimientos separados así y luego el vertical separarlo en subida y en bajada, ¿sí?
se hiciera falta, si no se ve todo como uno solo también. Bueno, ahora vamos a hacer el del fantoche del astronauta jugando al golf en la luna. En vez de ir a hacer pruebas científicas, se ponen a jugar al golf. Increíble. Eso es la vida real. Si hay algún error y lo quieren comentar, me ayudan, ¿eh? En el ejercicio anterior había un error, no sé si lo comenté, no me acuerdo si lo comenté. Dice, la altura inicial era de 1,5 metros. Y yo cuando reemplacé acá, altura final, que cuando, como era caída, la altura final se convirtió en altura inicial, acá tenía que haber puesto 1,5 metros. ¿Sí? Entonces hubiera variado todo un poquito, 1,5 metros. Esto era 2,5 en realidad. O 2,55, varía un poquito, ¿sí? Por ese 1,5 metros yo me equivoqué y puse 0, ¿sí? Nada, igual lo puse ahí en los comentarios.